Soy el profesor de Estudios Sociales y Educación Cívica del CTP de Purral. Bienvenidos sean todos a mi canal de YouTube, principalmente para todas las personas que lo visitan y para los estudiantes del CTP de Purral. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy importante, que son los flujos migratorios internacionales y qué está pasando con Costa Rica a nivel demográfico dentro de un proceso histórico hasta la actualidad. Sin más que decir, iniciamos la clase y espero que sea de su total agrado y que pueda aclarar los nublados más importantes que ustedes tengan sobre este tema. Eh, bueno, para iniciar y tener en cuenta esta situación, pues tenemos que hablar de la migración como tal. La migración es el desplazamiento que hace una persona de una zona o de un país a otro por diferentes motivos. No hay un motivo único, no hay un contexto único, ¿verdad? La migración siempre ha existido, el ser humano siempre ha tenido migración desde que iniciamos como especie hasta la actualidad y no es algo que se vaya a detener. Generalmente la migración es buscando la mejora de algo, eh, ya sea a nivel personal, a nivel de salud, a nivel de trabajo, a nivel de educación, un mejor índice de desarrollo humano, una mejor oportunidad o incluso una, una mejor vida para nuestras familias. Para el año 2018, la Organización Internacional de la Migración dice que hay flujos más estables migratorios que ocurren dentro de las zonas o de las diferentes regiones. Sin embargo, cada región plantea una situación diferente. Y esas situaciones diferentes las vamos a ir analizando en esta clase por contexto y por continente principalmente. Bueno, el primer continente que tenemos en análisis es Asia. Asia es un continente que tiene 59 millones de personas desplazadas en datos oficiales. Puede incrementar de acuerdo a datos informales, que es toda esta gente que migra sin tener conocimiento total de por qué migran, hacia dónde migran, que es la migración ilegal, por así decirlo. Es un corredor migratorio a Asia porque los países son muy diversos, presentan diferentes condiciones y hay algunas naciones que presentan mejores condiciones para vivir y que pues atraen a una gran cantidad de población de zonas que están aledañas. Dígase el caso de Japón, dígase el caso de Corea del Sur, en menor medida China. Y hay países en las zonas árabes como Arabia Saudita, como Irán, que han estado en un constante crecimiento y eso ha generado que a nivel económico, a nivel social y a nivel político sea atrayente para diferentes personas poder establecerse ahí. Entonces, Asia es un continente que es el más habitado del planeta, que tiene la mayor diversidad cultural, personalmente creo que así lo es, y que tiene muchísimos factores para el desplazamiento. Puede ser factores desde oportunidades laborales, oportunidades de estudio, oportunidades de desarrollo personal, hasta situaciones como cuestiones como la salud, ¿verdad? Hay zonas muy contaminadas, hay zonas que requieren que uno se desplace o que se mueva buscando condiciones más salubres para poder trabajar. Hay crisis porque hay crisis a nivel interno en los países como la guerra entre Pakistán y la India por la zona de Cachemira, eh, el crudecimiento de los conflictos entre China y Taiwán, los países árabes que tienen conflictos, ¿verdad? Incluso algunos como Irán con la política extranjera con respecto a los Estados Unidos, etcétera. Entonces eso hace que la gente se desplace, que no hay recursos naturales disponibles para estas personas, etcétera, etcétera. Entonces Asia es un corredor migratorio precisamente por eso. En el caso de Europa, que es el continente que tiene eh, un corredor de migración muy importante, es el segundo más grande del planeta, y eso ha generado que la cantidad de migrantes cambie. Sin embargo, Europa presenta una condición totalmente distinta a los restos del continente. Europa, como muchos de ustedes sabrán, se mueve en un bloque que se llama la Unión Europea. La Unión Europea tiene a nivel ya interregional, a nivel internacional, todos los países miembros de la Unión Europea
le ofrecen ventajas a las personas que habitan en ellos para que ellos se desplacen, para que migren, buscando mejores condiciones, generalmente educación, empleo y salud, en esas tres áreas. Entonces, el desplazarse de una nación a otra no requiere tanto trámite, no requiere tanto papeleo, tanto sistema burocrático, sino que es más sencillo, es más ágil, es más rápido. Entonces la gente tiene la oportunidad de que tal vez la oferta laboral que le ofrece su país no es significativamente tan siquiera igual a lo que ofrecen otros países, como Alemania, por ejemplo. Entonces, la gente se desplaza, busca una mejor condición en su empleo y si en algún momento aparece en otro país, dígase el caso, por ejemplo, que estoy en Alemania trabajando, soy español, llegué a Alemania, pero resulta que en Finlandia hay otra mejor condición, entonces me traslado a esos países. Entonces hay un flujo migratorio muy constante que hace que la gente se esté desplazando. ¿Cuál es el caso que tenemos hoy en día? Lo que está pasando con el Reino Unido y el Brexit. El Brexit es un movimiento para separar el Reino Unido de la Unión Europea y eso ha generado que las condiciones de los migrantes cambien considerablemente. Entonces, ¿qué han hecho las personas? Moverse a otros países y dejar el Reino Unido. En el caso de África, es una zona distintiva también en el tema de por qué hay migración en África. Hay condiciones como hambrunas, falta de recursos naturales, falta de empleo, falta de salud, índices de esperanza muy bajos, guerras civiles, etcétera, ¿verdad? Eso ha generado que haya una cantidad de desplazados y una cantidad de refugiados en campamentos de organizaciones internacionales que no permiten que estas personas que habitan principalmente en el centro de África puedan vivir de una manera tranquila. La corrupción de los estados, eh, los conflictos internos que tienen, sus políticas para manejar las diferentes y administrar los diferentes recursos naturales que cuentan, que son bastantes, ha generado que la población africana migre y ya no es solo migrar dentro de su continente, sino que migran fuera de él, tomando decisiones muy peligrosas como viajar en lanchas o en barcos o en embarcaciones pequeñas desde África hasta América, buscando mejores condiciones para pasar a los Estados Unidos. Hay una zona específica que tiene una variante que es el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico es atrayente para muchas personas, sin embargo es en diferentes épocas del año. O sea, el Golfo Pérsico no es siempre. ¿Ok? El Golfo Pérsico ofrece una cantidad de trabajo importante, pero es temporal. Entonces la gente se mueve al Golfo Pérsico, trabaja en la función que se le asigna y regresa a su país de origen o donde habite. Eso ha generado que el Golfo Pérsico sí sea una zona atrayente en temporadas. Mismo caso pasa con Costa Rica, con las recolecciones de café, en donde en los meses finales del año y principios del siguiente atrae una gran cantidad de migrantes que va a ir a trabajar recolectando ese café que se sembró durante el año, ¿verdad? ¿Eso qué hace? Que las personas vengan, empiecen con la recolección del café y posteriormente se regresan a sus países de origen. En caso de Oceanía, Oceanía también es un caso diferente, porque Oceanía es una zona que se ha convertido en receptora, principalmente en Australia y Nueva Zelanda. Ya no solo recibe población de los países de Oceanía propiamente, como Papúa Nueva Guinea, entre otros, sino que está empezando a recibir personas de otros continentes, como asiáticos, Indonesia, personas de Indonesia, personas de Malasia, que migran hacia Australia o a Nueva Zelanda buscando mejores condiciones de vida. Y europeos también, europeos que se van a retirar, que van a colocar empresas allá. Hay un ligamen muy cercano entre Australia y Nueva Zelanda y el Reino Unido, por ejemplo. Y eso ha generado que, pues bueno, las personas cada vez migren más hacia este continente, que los datos eh, son de 7 millones, pero ha estado en crecimiento porque eso fue en el año 2015. Entonces falta un poquito ahí en la actualización. Y América es el continente, perdón, que más migrantes genera. Tenemos 3 países que tienen conflictos migratorios grandes. Uno es Canadá, Estados Unidos y por supuesto nosotros. Hay también otros países que ya están empezando a tener problemas como Colombia.
Estados Unidos es el principal receptor de migrantes del mundo. Tiene una política migratoria muy estricta, muy difícil de cumplir, pero que al mismo tiempo busca garantizar a todos los habitantes eh, tener condiciones de vida aptas para desarrollarse ahí. Es decir, que el índice de desarrollo humano de Estados Unidos cumpla con las expectativas de las personas que van a vivir ahí. Hay desplazamientos muy grandes hacia Estados Unidos, 25 millones de personas migrantes en el año 2015. La migración más importante que tiene Estados Unidos es de mexicanos que cruzan la frontera buscando mejores condiciones de vida, que se someten muchas veces a procesos migratorios irregulares o migración ilegal, y que cuando están allá, si es que logran cruzar, porque hay crímenes contra la humanidad en esa zona específicamente, hace que Estados Unidos sea un mercado atrayente. Y lo mismo está pasando con Canadá, que tienen todavía una política migratoria más cerrada y más de claustro que los mismos Estados Unidos. ¿Ok? En Costa Rica también tenemos un problema con los migrantes. ¿En qué sentido? En que el sistema económico está comprometido. Porque el recibir migrantes en un Estado de Derecho como el nuestro representa una inversión económica y no se la podemos negar. Porque una persona habitante constitucionalmente en Costa Rica, migrante, tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que tengo yo, excepto los políticos. Entonces, la recepción de Costa Rica de nicaragüenses, de venezolanos, centroamericanos en general, hace que nosotros también tengamos crisis demográficas y crisis en los flujos migratorios que recibimos en el país. También en América del Sur, Chile, Argentina y Brasil reciben mucha población migrante de Perú, de Bolivia y de Paraguay, que buscan mejores condiciones para trabajar en ese país específicamente. Y Canadá ha sido uno de los países que más personas está recibiendo actualmente. ¿Por qué? Porque Canadá tiene una situación especial, que es que las personas no quieren tener hijos. Entonces no hay una renovación de la población para seguir manteniendo la economía. También está recibiendo una gran cantidad de migrantes asiáticos. Y las personas están sacando en Canadá becas de estudio para que las personas vayan a desarrollarse allá y tengan una mejor condición de vida. Y de ahí surge un tema que se llama las remesas. Las remesas es el envío de los inmigrantes a las familias de sus países en origen. Son muy importantes las remesas, es decir, cuando yo le envío dinero de mi país, no sé, estoy en Estados Unidos, voy a mandarle dólares a mi mamá que está en Costa Rica. Eso es una remesa. En el año 2016, el Banco Mundial dijo que hicieron 575 mil millones de dólares en remesas a países en vías de desarrollo. Hay algunos países que son la fuente principal de ingresos, ¿verdad? Estados Unidos fue el más grande emisor de remesas, seguido de Arabia Saudita y Suiza. El peso del dinero en las remesas es sumamente importante para la economía de los países. ¿Por qué? Porque sin remesas no habría comercio, no habría dinero disponible y la pobreza sería todavía mayor. En Costa Rica las remesas son muy importantes. Nosotros en el Producto Interno Bruto oscila entre el 1.2% y el 3%. El envío también se ha mantenido. Nosotros de aquí salieron hacia otros países del mundo 245 millones de dólares. ¿Y por qué se hace esto? Porque el valor de la moneda de nuestro país es elevada en comparación con otros países. Entonces tenés que trabajar menos para cubrir la cuota de esos países, dígase el Córdoba, dígase el peso colombiano, por ejemplo. Entonces, al tener una moneda más alta implica que usted se siente atraído por una oferta económica mayor donde le va a permitir aportarle a su familia. Y eso también ha generado que el envío de remesas aumente, ¿no? Y que hay economías que se han paralizado en algún momento porque no están recibiendo las remesas. Las migraciones se dividen en diferentes partes. Hay permanentes, hay temporales, hay internas, hay internacionales,
hay voluntarias, entre otras. ¿Verdad? En cuanto a esta presentación, les agradezco para las personas que han llegado hasta acá y voy a pasarme hacia la otra. Bueno, tomando en cuenta el mismo tema, que es el tema de demografía, que es la unidad número 3 de estudios sociales de 10º año, Costa Rica hay que analizarla desde muchas perspectivas con la demografía. La demografía es la ciencia que estudia numéricamente a las personas. Entonces, nosotros vamos a hacer un estudio más o menos numérico de qué pasa en Costa Rica a partir del año 1950. Entonces, en Costa Rica para 1950 éramos 860,000 personas simplemente. 50 años después son 3.8 millones de personas, es decir, hay 3 millones de personas más que no estaban en nuestro país. Y hoy en día somos 5 millones. Entonces nosotros hemos tenido un crecimiento demográfico estable como se muestra en este gráfico, tomando en cuenta que en 1968 éramos un poquito más de 800,000 personas, pero para el año 1960 ya eran 1.200.000. ¿Qué pasa entre los años 60 y los años 90? Que es donde hay un mayor crecimiento demográfico del país, que tenemos mejores condiciones de salud, de educación, de trabajo, y que hay una gran oportunidad para que las personas tengan hijos. En los años 60 hubo el famoso baby boom o la explosión demográfica de este país. Las personas empezaron a tener muchos hijos. Y eso solo basta con ver a nuestros antepasados, abuelos y abuelas, y preguntarles cuántos hijos tuvieron, que 6, que 7, que 8. Una cuestión que hoy en día es casi que impensable, ¿verdad? O que no es un común denominador. Entre las provincias, estos son censos de hace años. Este año se está aplicando el censo, así que si le llega el formulario, llénelo por favor. Nuestra provincia más habitada es San José, con 1.400.000 personas para el año 2011. Claro, es la capital, es la que ofrece más servicios, es la que tiene más empleo, etc. Factores que han influido la distribución de la población en Costa Rica. Esto que ustedes ven en color azul en esta presentación es lo que nosotros conocemos como el Gran Área Metropolitana o Depresión Tectónica Central, mal llamado Valle Central. Aquí se presentan factores migratorios interesantes, como los geográficos. ¿Qué tengo en el resto del país como clima que no me atrae? ¿Verdad? ¿Por qué el terreno es más fértil en el centro que en las costas? Etcétera. Todo eso se toma en cuenta para que la gente se distribuya de diferentes formas. A nivel histórico, ¿cuáles son los patrones de poblamiento de esa zona? ¿Verdad? ¿Cómo influyeron en los asentamientos? Y a nivel socioeconómico es brinde los servicios básicos para que la población se distribuya de manera equitativa por todas las partes. En densidad de población tenemos que por cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, Tibás es el cantón más poblado, que tiene casi 8.000 personas por kilómetro cuadrado. Es decir, es muy denso Tibás, tiene mucha gente por poco espacio. Incluso se habla de hacinamiento en el cantón de Tibás. Después está San José, Curriabat, San Pablo y Alajuelita. Hay 10 cantones que tienen un índice de desarrollo humano mejor, es decir, que usted vive mejor en estos cantones, que son Santa Ana y Escazú y Belén, que tienen un índice de desarrollo muy, muy amplio. ¿Verdad? Aquí hay algunas de las densidades de población por país, por cantón y que tiene todo el país. En cuanto a la GAM, nuestra gran área metropolitana concentra el 52% de la población de Costa Rica. Es un espacio muy pequeño para la cantidad de habitantes. Por tanto, es una situación que debe ir mejorando, creando oportunidades de empleo, de trabajo y de salud en las áreas periféricas al gran área metropolitana. Sin embargo, no hay un plan ni hay nada que se le parezca. Entonces, a la izquierda de la pantalla ustedes van a encontrar
por ejemplo, el crecimiento en construcción vertical, por ejemplo, como apartamentos, casas, etcétera, que se hacen verticalmente y que se ha ido transformando la ciudad y que cada vez necesita más recursos naturales y que cada vez toma más partes de montaña para poder lograr su cometido. En cuanto a Costa Rica, tenemos 51.100 kilómetros cuadrados. Tenemos una extensión muy pequeña, pero que compensa un país que está en vías de desarrollo. En San José tenemos los cantones más poblados son San José, Desamparados y Pérez Celedón. En cuanto a Alajuela, San Carlos y San Ramón. En cuanto a Cartago, La Unión y Turrialba. Y en cuanto a Heredia, que Heredia tiene a Heredia, Sarapiquí, San Rafael, Guanacaste, Liberia, Santa Cruz y Nicoya, Punta Arenas, Buenos Aires y Corredores. En el caso de Limón, Pocosí, Limón y Siquirres. Limón es la provincia menos poblada del país. Sin embargo, es la provincia menos densa de este país. Perdón, es la menos habitada, pero es menos densa Guanacaste. Es decir, hay menos gente por kilómetro cuadrado. Proyecciones demográficas. Para el año 2018 alcanzamos el 5 millones de habitantes. Para el 2050 se considera que van a haber 6 millones de habitantes, pero con una condicionante, que es que llegamos a ese tope y empezamos a descender en la cantidad de población. ¿Qué implica eso? Que usted tenga que trabajar más para poder completar las cuotas necesarias de la caja para una persona que está pensionada. Entonces eso implica más trabajo. Vamos a ver si se cumple lo que nos dice el Instituto Nacional de Estadística. Cambios en la demografía de Costa Rica. El aumento de la esperanza de vida gracias a las políticas de la caja. La gente cada vez muere más vieja. Descenso de la natalidad. Se disminuye considerablemente la cantidad de nacimientos que hay en Costa Rica. De hecho, se inscriben más motocicletas por año que nacimientos. La reducción de la fecundidad y el envejecimiento paulatino de nuestra población, que va a tener una gran cantidad de adultos mayores que requieren apoyo del Estado. Bueno, sin más que decirles, les agradezco muchísimo que se hayan quedado. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña clase que tiene elementos muy importantes para desarrollar durante la prueba de bachillerato. Muchas gracias, cuídense bastante y buenas noches.